Bienvenidos. Aquí comienza la hora de la familia. Muy buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña esta noche en la hora de la familia. Unidos como familia, unidos como nación. Nos alegra contar con la compañía de todos ustedes y esperamos poder seguir disfrutando de su compañía durante todo este programa. También queremos saludar a la mesa de trabajo y al doctor Ricardo Arias Mora, hombre de familia en Colombia y promotor de este programa, La Hora de la Familia, quienes también se esmeran en traer día a día la mejor información para cada uno de sus hogares. Los invitamos, como es usual, a permanecer activos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube, donde nos encuentran como Ricardo Arias Mora y en Twitter como @RicardoAriasM. Recuerden que pueden hacer a través de estos canales sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, que tendremos en cuenta durante el largo de toda la emisión. El tema que trataremos el día de hoy se denomina ¿Usted conoce los peligros del Acuerdo de Escazú? El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional firmado por 22 países de América Latina y del Caribe. Y respecto a protocolos, habla de protocolos para la protección del medio ambiente, y para este tema, el día de hoy contaremos con una invitada muy especial. Ella es senadora de la República, su nombre es María Fernanda Cabal Molina, es politóloga colombiana egresada de la Universidad de los Andes, fue elegida en el 2014 como representante a la Cámara por Bogotá con el aval del Centro Democrático, y en el 2018 pasó a ser senadora de la República, también por el Centro Democrático. Se ha destacado por su oposición al acuerdo de paz con las FARC, pero antes de saludar a la senadora, queremos saludar, como también es usual, al doctor Ricardo Arias. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra en este inicio de semana? Pues muy buenas noches, Génesis. Un poco afectado en esta garganta, pero bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo para cubrir este programa que hoy, con mucha gratitud lo digo, gracias a Dios y gracias a tantos seguidores, miles y miles de seguidores a diario, de lunes a viernes, con mucha devoción, con mucha fidelidad y lealtad, nos están siguiendo ya desde nuestro primer día de emisión. La hora de la familia, los temas que tienen que ver en el marco nacional, incluso en el internacional, que tocan a la familia como núcleo de sociedad. Y cuando alguien, Génesis, nos preguntaba en estos días a usted y a mí que por qué este horario compitiéndole a los noticieros de televisión, nosotros le explicábamos, tal vez usted lo recuerda, de que lo nuestro no era una competencia, lo nuestro era más bien poder tener la misma noticia, pero analizada con tranquilidad por un lado, pero con mucha profundidad por el otro. Y por ello, hoy vamos a tener un programa muy especial con una senadora insigne del Congreso colombiano, la doctora María Fernanda Cabal. Ella es una mujer aguerrida, es una mujer combativa, si se quiere, es una mujer defensora de sus convicciones, y en ello, por supuesto, que despierta la admiración de muchos y también, de alguna manera, pues digamos que también la crítica de algunos pocos. Pero en medio de ello, la quisimos invitar hoy al programa. No sé si ella ya habrá llegado allí a nuestros estudios. No, doctor, aún no ha ingresado la senadora, pero ya está en ese proceso precisamente. Ah, perfecto. Que cuando uno está, digamos, conversando con María Fernanda Cabal, uno encuentra una persona con una determinación en su pensamiento y con una expresión en sus palabras, siempre rodeada de mucha firmeza. Tiene para mí la gran virtud de que ella no se va por las ramas, ella es directa, es frontal, y si me lo permiten decirles, de alguna manera es certera. O sea, la palabra certera es aquella que da en el blanco, que despierta impresión, sea favorable o no, sea positiva o no, pero llama la atención siempre a través de una palabra expresada, digamos, con muy buena dicción por un lado, pero también con muy buena entonación. Entonces, es de esas personas que no están en un auditorio diciendo muchas cosas, sino que cuando levanta la mano
tiene una apreciación y la apreciación es oída por todos los integrantes pues, del auditorio o de la comisión en la cual se desenvuelve. Por eso hoy la queremos saludar a ella. Con ella vamos a hablar sobre algo que está, bueno, lo vamos a hablar con ella, algo que está muy curiosamente llevado en el Congreso de Colombia, con algún silencio en su trámite y en su manejo congresional, y es el Acuerdo de Escazú. Y ese Acuerdo de Escazú, pues con ella lo vamos a ir desmembrando de alguna manera, lo vamos a ir disminuyendo para que todos ustedes, queridos seguidores, se den cuenta de algo muy complicado, que de ratificarse en el Congreso de Colombia hará parte de nuestra juridicidad. Hoy les voy a tener que pedir muchas excusas, porque se darán cuenta que estoy haciendo mucho esfuerzo para hablar por una ronquera que tengo allí, tal vez por el frío que hoy ha habido en la ciudad de Bogotá. Entonces, en ese esfuerzo, cuando uno se esfuerza mucho, digamos en hablar, hay una, digamos se atropella la manera de pensar, pero vamos a hacerlo y vamos a salir adelante. No sé si ya la senadora esté con nosotros. No, doctor, no ha ingresado la senadora, pero me gustaría poder, mientras ella ingresa, dar algunos saludos de las personas que se están empezando a conectar en este momento. Tenemos saludos de Luis Fernando, estamos listos, unidos como familia, unidos como nación. También nos saluda Francisco Mena. John Freddy Zuleta nos dice, doctor, qué buen programa. Luis Fernando Guerrero, Shalom desde Riohacha, La Guajira. Edelmira Rivas también está conectadísima con nosotros. Buenas noches, les saludamos desde la iglesia Fuente de Vida en Quibdó, Chocó. Mire qué belleza, Génesis, que desde el Chocó nos estén en este momento escribiendo. Yo tengo un compromiso con el Chocó inmenso. A mí me parece que ahí hay un departamento que en algún momento haremos un programa con ellos y nos daremos cuenta del potencial que tiene el Chocó grande, como le llamo yo. Y en eso, mire qué bonito que tengamos televidentes desde allí. Además, son de los primeros que se conectan siempre, que eso también ha sido una motivación muy grande. Edgar Zamudio, buenas noches, bendiciones para todos. Consuelo Mirella nos saluda, Dios los bendiga. También nos están saludando desde Flandes, Tolima, nos saluda José Guillermo Jiménez y su familia están conectados con nosotros. Y bueno, tenemos muchos más saludos, pero doctor, vamos a mirar, que yo creo que es problemas técnicos que está presentando en este momento nuestra senadora. Sí, estoy viendo que ahí hay un problema técnico en el acceso, ¿no? Sí, señor. No sé, doctor, si podamos hablar un poquito sobre el tema mientras la senadora se conecta. Sabemos que este tema es algo que muchas personas no conocen, el Acuerdo de Escazú. Así es. Digamos que en ese tema, este acuerdo fue adoptado por los países en una reunión llevada a cabo en Costa Rica, lo estoy leyendo, el 4 de marzo del 2018. Y está en este momento, digamos, a disposición de los países de nuestra América, 37 países, para ser precisamente firmado. En este caso, muchos han firmado, pero para, como bien lo dice usted, Génesis, para pedagogía hacia el seguidor de nuestra red, cuando un acuerdo internacional se firma, por obligación, inmediatamente después debe ratificarse en el Congreso de cada país. Entonces, en este momento está en ese proceso de ratificación. Colombia ha convocado a comisiones, en el trámite de la ratificación del proyecto del Acuerdo de Escazú, digamos que lo ha acompañado con un mensaje de urgencia del gobierno nacional. Esa es una figura optativa del gobierno, como bien lo dice, mensaje de urgencia como de ponerle un acelerador al tema. Y cuando hay mensaje de urgencia, ¿qué significa? Que el Congreso entonces trabaja de manera unificada, tanto la Cámara como el Senado, sus comisiones segundas se unifican y entonces votan el proyecto. Cuando no hay mensaje de urgencia,
entonces debe ir a la comisión segunda, digamos, sea de Senado o de Cámara, pero luego debe pasar a la otra comisión segunda, o sea, lleva algún tiempo en su trámite y en su desarrollo. Esas consideraciones, cuando hay mensaje de urgencia, pues entonces, como ya lo expliqué, obliga a que no solamente las comisiones trabajen de manera conjunta, sino las plenarias también. Porque como el mensaje es de urgencia, quiere decir que urgentemente se debe tramitar. Esa urgencia, digamos que personalmente, a mí no me parece bien. Bueno, aquí ya tenemos a nuestra muy querida senadora, una senadora muy destacada de nuestro Congreso de Colombia, la doctora María Fernanda Cabal. A ella la saludamos en nombre de la Hora de la Familia y le decimos qué grato es poderla saludar y qué bueno que nos acompañe en la noche con este tema de actualidad. Bienvenida, María Fernanda. Gracias, Ricardo, y muy contenta por esta invitación. Bueno, pues nosotros no solamente contentos, sino honrados, y se van a dar cuenta nuestros queridos seguidores, nuestros miles de seguidores que a diario con mucha fidelidad, digamos, nos acompañan en este programa, se van a dar cuenta por qué la invitamos. Siempre con ella se tocan temas importantes, interesantes de la vida nacional, pero este es un tema que yo creo que ya de alguna manera supera lo fundamental, lo principal, lo fundamental y se vuelve trascendental, porque la aprobación del acuerdo de Escazú es una aprobación, digamos que tiene una trascendencia mayor y ya ella nos lo va a explicar. Pero, apreciada senadora, como usted comprenderá, este es un tema que ha estado un poco guardado. Digamos que no ha sido como de grandes titulares ni de los grandes programas de opinión, sino que fue firmado por allá en diciembre en Nueva York, en el seno de Naciones Unidas, por el embajador Guillermo Fernández, y fue traído a Colombia para su ratificación. Pero con este tema del COVID-19 y demás, digamos que ese proceso casi que pasó como de agache y ya estamos llegando a la decisión del Congreso sin que la opinión pública lo conozca en toda su consideración. Entonces, teniendo en cuenta ello, yo le voy a pedir a usted un grandísimo favor, y es que nos haga una presentación, no se preocupe por el tiempo, una presentación amplia, pedagógica, que le explique a los nuestros los peligros y, digamos, las implicaciones que tiene la firma del Acuerdo de Escazú. Buenas noches, senadora. Claro que sí. Usted lo decía en la presentación, es un acuerdo que pasó de agache porque ni siquiera los gremios de la producción lo conocían, mucho menos los ciudadanos, mucho menos territorios donde la autonomía la ejercen las comunidades indígenas como en los resguardos o en los consejos comunitarios de comunidades negras, que ahí tienen su derecho precisamente estas comunidades ancestrales. Entonces, ¿cuál es la explicación para que les quede claro? La ONU, a través de la CEPAL, que es un organismo que además viene prácticamente en decadencia, destinado a desaparecer, se inventaron que tenían que copiarse un acuerdo europeo, que es el acuerdo de Aarhus, que a su vez venía inspirado en el Acuerdo de Río. Lo que no cuentan es que el Acuerdo de Río fue un acuerdo fallido, donde se dijeron muchas mentiras y terminaron los estados por salirse y por no firmar. Recogen los daneses los principios del Acuerdo de Río, sobre todo en temas de acceso a la información ambiental y en poder entrar a procesos también sobre medio ambiente, pero Aarhus tampoco termina siendo acogido por los países desarrollados. Salvo España, de resto son unos países menores, algunos de Europa del Este, algunos de la antigua Unión Soviética, ninguno más, porque los países desarrollados entienden que no pueden ceder la decisión de la soberanía de sus recursos naturales en terceros, en nadie. Nadie sabe más de su finca que usted, nadie sabe más de la casa o de la tienda que usted, nadie sabe más de su iglesia que usted no le cede a otro para que se la administre. Entonces, acá se copian Aarhus, pero con una diferencia, y es que Aarhus establece un listado de actividades
que deben ser controladas. Escazú no. Entonces, el Pacto de Escazú, como nosotros, todos los países latinoamericanos nos tratan como conejillos de indias, estos europeos y estos genios globalistas, ambientalistas, ¿no? Que ya llega un punto en que el ser humano va a tener que dejar de respirar porque va a dañar el medio ambiente, se reúnen en Costa Rica, por eso lleva este nombre, y deciden adaptar buena parte de lo de Aarhus, pero adicionalmente con 24 artículos que establecen que no puede haber ninguna reserva sobre ninguno. Los tratados internacionales, en derecho internacional público, siempre ofrecen un margen para que el país diga no, mis reservas en el artículo tal, no me acojo a tal, yo puedo modificar tal cosa, aquí no. Aquí es un acuerdo absolutamente fundamentalista donde usted lo toma o lo deja. Se hace un lobby, se hacen reuniones en la época de Santos. Lo interesante es que quienes se reúnen con los estados se autodenominan sociedad civil, que ese es un concepto muy bonito para también abusar de él. Porque recordemos que el ELN en sus escritos siempre se autodenomina representante de la sociedad civil. Entonces uno lee la sociedad civil y dice, ¿a qué horas me dijeron a mí? O sea, ni usted ni yo somos parte de la sociedad civil. Pero lo peor, los gremios de producción. Si no entendemos que este país o jalona la economía o vamos a quedar en una pobreza donde vamos a tardar mucho más tiempo en salir, entonces al menos avísele a los gremios de la producción que le van a poner más talanqueras a su actividad. Entonces aquí viene el veneno. Se idean una nueva forma de democracia ambiental. Mire cómo suena de lindo. Se llama los derechos humanos ambientales. Y uno dice, wow, qué maravilla. Claro, toman todos los preceptos que hay de medio ambiente y los mezclan y los suben a la escala de derechos humanos y de esta forma trascienden los tribunales colombianos para que se vaya a jueces internacionales. Y aquí viene el escrito. Entonces, aquí dicen que hay principios de derechos humanos como el principio pro homine, hay principios ambientales como el principio precautorio, que ahora lo explico, el principio de progresividad y de no regresión, que todo eso suena bonito, pero todos son conceptos perversos del ambientalismo fundamentalista, donde usted termina como sociedad completamente atrapado. Si el acuerdo de paz es espantoso y nos dejó atrapados en la telaraña socialista, esto es 100 veces el acuerdo de paz, 100 veces. Entonces, ellos establecen 3 pilares fundamentales. El derecho al acceso a la información, que ya existe en el derecho penal interno, el derecho a la participación, que ya existe, y el derecho a poder judicializar actividades que se presuman nocivas con el medio ambiente. Esos 3 pilares de Escazú ya existen. Es más, están replicados en 3 artículos de la Convención Americana donde Colombia es firmante. El artículo 13, si me acuerdo ahorita, creo que es el 13, el 23 y el 25, igualitos, los mismos 3 derechos, 3 pilares. Pero ¿qué le añade Escazú? En el artículo 2 de Escazú se establece la definición de lo público, Ricardo. ¿Quién accede a estos derechos fantásticos a los que ya accedemos? Pues no solamente los colombianos, ni sus organizaciones, ni nada, sino cualquiera, nacional o extranjero, sin siquiera tener personería jurídica, va a poder demandar cualquier actividad que se presuma nociva y no tiene que explicar por qué. Inmediatamente la inversión de la carga de la prueba, lo que estos personajes llaman la carga dinámica de la prueba, recae obviamente en la empresa que va a ser requerida por el Estado a pesar de haber pasado por todos los permisos en una Colombia excesiva en garantismo, el país de más garantías es Colombia. Aquí los procesos se demoran el doble que en cualquier otro país. Y entonces, al darle predominancia a lo público, establecemos que cualquier ONG internacional, nacional, cualquier individuo, si usted está en su propiedad privada o en su iglesia
y decide construir un edificio y el vecino considera que usted está dañando el medio ambiente, puede a través del principio precautorio frenar las acciones y si no lo logra aquí en Colombia, se va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que le dicten medidas cautelares y si hay un tema más grave, se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma que le acaba de fallar en favor a Petro. O sea que queda bajo un marco jurídico internacional. Totalmente. Todos los litigios de cualquier actividad que se presuma nociva con el medio ambiente, que no determinan cuál es porque el lenguaje es gaseoso, porque esa es la formulita para después acabarnos. Peor aún, establece no solo que puede ser cualquier extranjero, porque bajo concepto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se establece que si usted le coarta el derecho a un extranjero de denunciar malas prácticas ambientales en Colombia, se está discriminando. Y adicionalmente, si cualquier Estado parte, como Nicaragua, que ya no solo lo firmó, sino que lo ratificó, nos demanda por daño ambiental, como seguramente después de quitarnos ese pedazo, lo que teníamos de kilómetros marítimos, va a seguramente, porque con Ortega es cualquier cosa, decir que estamos contaminando, ese litigio lo dirime la Corte Internacional de Justicia, la misma que nos quitó los kilómetros. Entonces, cedemos nuestra soberanía, la administración de nuestros recursos, la capacidad del Estado y del inversionista privado particular a que terceros decidan por nosotros. Esto es de una peligrosidad infame. Es tan audaz que no solo se metieron con lo que uno haga en su propiedad privada, obviamente con cualquier puente, con cualquier túnel, con cualquier carretera que haga el Estado, en ese bien público, muchas veces los estados, el gobierno tiene que comprar a particulares y si no les expropia e indemniza esas expropiaciones cuando necesita ampliar vías o hacer cualquier obra de gran magnitud de infraestructura, sino que aquí indígenas y negros en su territorio colectivo que tienen el derecho a decidir, pues que decidan, pero por encima puede haber una demanda contra ellos o contra la empresa con la que ellos hagan acuerdos. Lo interesante es que los primeros que pegan el grito en el cielo es la mancomunidad amazónica de Perú. Los 6 gobernadores indígenas, Ricardo, del Perú, dijeron: aquí en el Amazonas no se nos meten las ONGs globalistas. Nosotros somos los dueños de nuestros recursos. Y ahí empezó una disputa en Perú que tiene frenado Escazú. Hace 4 días, Chile, que fue gran promotor de Escazú, ya el canciller dijo, no va, se paró en el Congreso y dijo, no va. Los paraguayos horrorizados, porque Paraguay vive de la ganadería y la exportación de ganado. Y el fundamentalismo ambientalista va a terminar diciéndonos que seguramente tenemos que comer flores porque la carne es mala, ¿no? Es el control del individuo y su decisión, pero mire lo curioso, defienden el principio pro homine, pero es totalmente perverso, es al contrario. Para mí este es el perfecto ejemplo de inversión revolucionaria, es el neomarxismo puro. Y con las revisticas, porque me he estudiado esto desde hace 4 meses, lo he conversado con los peruanos, me encontré esta revistica de una ONG que se llama Ambiente y Sociedad, financiada por Open Society de Soros, ¿no? Hasta aquí está metido este personaje. Esto es tan grave que nosotros le pedimos al Congreso de la República que se hunda porque considero que no lo leyeron, son demasiado ligeros. Y usted sabe que los funcionarios que nunca han generado, no han vendido en una tienda, el funcionario público no le importa, el gobierno en 2 años ya no está y quedamos el resto atrapados nuevamente en una telaraña peor que la del acuerdo de paz. Y querida senadora, usted habla ya del trámite en el Congreso y habla de que no lo han leído. Entre muchos temas debo confesarle algo. Usted despertó en mí el pasado viernes una curiosidad adicional a este tema. Y cuando uno empieza a revisarlo, como a escudriñarlo en términos nuestros, encuentra que mucho de lo que se está aprobando ya estaba aprobado en el Congreso. Pareciera una duplicidad allí legislativa, porque ya en muchos temas ya fueron tratados por nuestras leyes. O sea, ¿en qué momento se puede incurrir hasta en un error de procedimiento volver a traer este acuerdo que vuelve a legislar sobre lo legislado? No, es que ellos
no les importa legislar sobre lo legislado y que de hecho hay sentencias donde la jurisprudencia es riquísima en Colombia en protección a la participación, a las minorías, al medio ambiente. Es que aquí saque usted un permiso en cualquiera de estas CAR. O sea, se vuelve una tortura de por sí. El Ministerio del Medio Ambiente tranca todo y traba todo. Así es. No les importa porque lo que querían era que pasara desapercibido y lo vendieron como buenas prácticas ambientales, lo vendieron como que establecen una categoría de defensores ambientales, cuando aquí la ONP también tiene incluido en su protección a defensores del medio ambiente, pero lo triste y lo cruel es que aquí no vuelve a haber una inversión de absolutamente nada en petróleo, en gas, en minería, en ganadería extensiva y peor aún, si tenemos problemas con la erradicación, ¿se imagina usted las ONGs cocaleras con sus finanzas y sus alianzas internacionales declarando territorios prácticamente independientes del acceso de la seguridad del Estado? ¿Eso no lo ven? Por Dios, para mí es tan obvio que por eso siento muchas veces que los ciudadanos terminamos expuestos por legislaciones absurdas, perversas, que en el fondo lo que tienen es un gran engaño. Aquí dicen que es que vamos a acceder a información, a compartir información con otros países. Pura paja. Estos son las ONGs de dueñas de los recursos sobre todo que la naturaleza nos regaló y que en la Biblia, por llamar la atención a su comunidad, establecen que el ser humano, al que finalmente se le entregó la tierra para trabajarla, puede transformar esos recursos. Tiene que cuidarlos, tiene que trabajar porque es parte de la dignidad del ser humano, pero puede transformarlos cuidando el medio ambiente. Por supuesto. Y ese es el papel del Estado. O sea, el Estado no se puede arropar en su ineficiencia para no hacer una producción de minería como tal o de cualquier administración del recurso como tal. Y allí es donde nosotros tenemos ese diálogo permanente. En Colombia decimos que no a todo, pero precisamente es por la misma incapacidad del Estado. El fracking, por ponerle algún ejemplo, se nos habla que hay que proteger las fuentes de agua, pues es que eso es obvio, o sea, nadie va a estar en contra de ellas, pero hay sistemas de extracción hoy responsables que pueden desarrollar ambos caminos y podemos, cuidando las aguas, hacer la extracción que el caso requiere o necesita. Pero es que usted, Ricardo, usted va a Canadá, va a Estados Unidos, países riquísimos que aprendieron después de muchos años de malas prácticas a cuidar su medio ambiente y su naturaleza. Y es que ellos no son tontos, el primer mundo no es tonto. Ellos en tecnología son la vanguardia y hacen fracking. Si aquí se desmitificara todas esas historias como nos la inventaron con el glifosato, que si la gente entendiera que el glifosato, que en inglés se llama Roundup, que es lo que siempre le echaron en los jardines de la casa a la mamá de uno y en la finca, todas las matas y en los cultivos, a la caña, al arroz, sí, claro, a la palma, al algodón, a todo lo que hizo fue evitar la plaga, porque la plaga era la que producía las hambrunas. Hace 30, 40 años el mundo se moría de hambre por sequía y por la plaga. Esto lo que hizo fue aumentar la capacidad productiva por hectárea, pero resulta que sirve para todo menos para la coca, ¿no? ¡Qué inmoralidad! Porque como estamos en un universo que terminamos desconectado de la luz, por eso yo le digo y se lo digo con franqueza, yo he entendido que trasegar por este mundo tiene que ser de la mano de Dios. Orar todos los días, y además lo hago. Yo no soy cristiana de pertenecer a ninguna religión. Me siento muy distanciada, desafortunadamente, de la Iglesia Católica por muy malas experiencias con los curas comunistas de la teología de la liberación, que son dueños de un poco de ONGs de estas, ¿no? Que reciben mucha platica. Pero para mí la Biblia y para mí la fe es lo único que me da esa voluntad de lucha y esa capacidad de sobrevivir en un universo tan distorsionado y tan pervertido. Exactamente, y conoce muy bien el significado de todos los temas. Querida senadora, en este momento tenemos que hacer una pausa. Usted entenderá y ya volvemos con nuestro tema. Perdóneme un segundito.
Bueno, y damos gracias a toda la audiencia que sigue con nosotros. Tenemos muchos saludos, nos saludan desde España, nos saludan desde Cali, desde Miami, y de verdad qué alegría poder contar con la presencia de todos ustedes. Tenemos dos preguntas que me gustaría compartir con la senadora y el doctor Ricardo. El primero es, ¿el acuerdo de Escazú va a afectar la propiedad privada? Pues si afecta la capacidad que yo tenga de decidir sobre mi propiedad, termina afectando la propiedad privada, porque la propiedad privada existe como base dentro de la economía de una sociedad civilizada. No existe prácticamente civilización si no hay propiedad privada. Entonces, al desaparecer o al cuestionarse todo acto que yo haga en mi propiedad privada, prácticamente va a quedar valiendo cero porque no desarrollar ninguna actividad que considere un tercero que afecta al medio ambiente. Gracias, senadora. La segunda pregunta, ¿qué va a pasar con la explotación de hidrocarburos una vez se firme este acuerdo? A mi criterio, que se va a frenar completamente, completamente. Ya sabemos que hay movimientos que consideran que el uso del petróleo debe reemplazarse y obviamente cualquiera soñaría con que todas las energías sean limpias y renovables. Pero eso no va a ser posible en muchas décadas por el costo de la energía limpia y renovable, porque todavía nuestra sociedad no ha encontrado dentro de todos los inventos y los descubrimientos científicos y tecnológicos que lo reemplace. En el entretanto, toca usarlo mientras va creciendo el tema de energía limpia. Pero esa transformación, como la exigen muchos, no es posible. Gracias, Génesis. ¿Tienes allí otra pregunta? No, No, doctor, solo teníamos esas dos preguntas. Muchas gracias, senadora. Bueno, senadora, continuando aquel diálogo, esa ratificación ahora queda en manos del Congreso de Colombia. Así es. También tenemos una pregunta aquí, digamos, al rompe en ese tema congresional. ¿Por qué el gobierno lo acompaña de mensaje de urgencia? ¿A qué se debe la aceleración que el proyecto? Porque el año pasado que hubo esas manifestaciones tan violentas y esos vándalos, dentro de las mesas de diálogo que abrió el gobierno, hubo una presión gigantesca por grupos ambientalistas para firmar Escazú. Básicamente fue por eso. ¿Y en este momento cómo estarían distribuidas las fuerzas? No sé cómo están los votos en las comisiones segundas que van conjuntas por el mensaje de urgencia, pero tengo entendido que todos los gremios de producción al unísono pidieron el archivo del acuerdo de Escazú. En este momento, los únicos países que uno diría, bueno, más o menos tiene una referencia, que han ratificado es Nicaragua, Bolivia con Evo Morales, Uruguay, creo que también lo hizo con el anterior, no con la calle Pou, y un poco de islitas del Caribe con unos nombres pues que, salvo creo que Bermuda, hay otras que no conozco, un poco de islitas que digo yo debían ser las mismas que se acuerda que le daban los votos a Chávez en la OEA. Yo hoy tengo 20 y pico de votos, un poco de islitas chiquiticas, de resto ningún país. Chile se salió, Brasil no va a firmar, Perú dice que no va a firmar, allá andan en pelotera, Paraguay me supongo que no, por lo que han dicho los gremios más fuertes de la producción económica, que son ellos tienen minería también como en Perú, pero tienen sobre todo ganadería. Entonces, ¿quién queda? Los más bobos, nosotros. Están presionando como locos a Honduras, a Colombia y a Perú porque le faltan 2 ratificaciones para que ya se active el acuerdo. Necesita 11 y tiene 9. Tiene 9. A propósito, senadora, este tema del marco jurídico internacional nos ha hecho mucho daño. Este tema de Naciones Unidas, este tema de George Soros, todos estos temas de globalismo y demás, que aquí a diario los tratamos, estos temas, digamos, han logrado una ruptura de cualquier orden constitucional en cada país, institucional como tal, y nosotros lo estamos viendo en una intromisión indebida permanentemente. Ahora usted nos habla de estos temas ambientales, pero mire que también en las definiciones de sociedad es todo, aquellas ideologías de género y aquellos temas, todo viene precisamente auspiciado por Naciones Unidas. ¿Qué nos pasa como país en la representación diplomática nuestra? ¿Por qué los nuestros cuando llegan a Nueva York como que se les olvida todos los procesos
y los gobiernos a los cuales se representan, y de alguna manera pues se entregan a estas nuevas corrientes que tienen la ideología mundial hoy una gran amenaza contra nuestra sociedad. ¿Qué seguimiento le ha hecho usted a Naciones Unidas? El globalismo es una nueva forma de fascismo. La gente tiene que entender que fascismo, nazismo y comunismo son doctrinas colectivistas hijas del mismo vientre. Es falso que el fascismo sea derecha. Lo que pasa es que los comunistas necesitaban inventarse un enemigo que en el imaginario fuera peor que ellos, peor de asesino. La verdad es que la doctrina más asesina a lo largo de la historia es el comunismo, superando al fascismo y al nazismo, pero el globalismo es tan perverso como esas doctrinas porque nos dictan desde un nivel superior en contra de la naturaleza propia del sentir de una nación, que usted sabe mejor que yo que las naciones son espirituales, tienen vida espiritual, por eso existen y por eso nosotros nos sentimos parte de Colombia, no de Venezuela, no de Panamá, existen. Y además, toda ley debe dictarse de acuerdo a la costumbre y a la moral, a lo que sintamos que es correcto. Pero ahora lo correcto se volvió incorrecto porque esa capacidad de pervertir y construir falsas realidades, construir realidades ilusorias, a mi criterio, todo eso es satánico. Es una forma de pervertir las sociedades de lo más frágil en cuanto a qué es lo que debe permanecer, que es la familia, los menores, la sexualidad. Entonces hacen un sancocho de derechos que no son derechos. Son deseos pervertidos con ganas de ser convertidos en derechos. Por eso ellos promueven tanto la educación sexual de menores de 5 años. Tiene uno que ser muy degenerado para pensar en que un niño de 5 hasta los 5 años, ¿usted qué va a pensar en sexo? Usted, su cabeza está en otras cosas. Todo llega a su debido tiempo. Deje crecer a los niños, es el lema. Ahora que usted tiene una inclinación sexual diferente, es su decisión en su vida privada, pero no me imponga sus deseos al resto de la sociedad. Y eso tenemos que entenderlo porque no es que sea homofobia, es que nosotros respetamos la decisión de otro y otro tiene que respetar la decisión de la mayoría de la sociedad. Totalmente de acuerdo. Incluso, senadora, estuvimos el viernes analizando el tema del juez de Cartagena. Y con el juez de Cartagena que no quiso, recuerda aquel matrimonio entre 2 mujeres, el senador Edgar Palacio que nos estuvo acompañando, hablábamos sobre el Estado laico y él hacía una observación precisa. Él decía, mire, lo del Estado laico es un cuento. Pareciera un Estado neutro, los Estados nunca son neutros. O se está con Dios o se está sin Dios. Y en el caso de Colombia, es un Estado que invoca la protección de Dios en el preámbulo, que funcionarios se posesionan jurando ante Dios y ante los hombres. O sea que ahí hay unas declaraciones muy claras. Hay una controversia irracional dentro de todo lo que ellos han tratado de deconstruirnos como sociedad judeocristiana, como civilización judeocristiana. Y al tratar de deconstruirnos empiezan a quitarnos creencias creyendo que así lo hacen bien. Ahora, yo entiendo que en la época del predominio de la iglesia en la sociedad había que generar una división porque el tema del Vaticano, pues, y más atrás usted recordará toda esa Edad Media y esa perversidad que mandaban más los curas que los mismos monarcas europeos. Y todos tenían aquí su cardenal, ¿no? Todo rey tenía su cardenal al lado y el que se quería salir como Enrique VIII, que necesitó salirse para votar la mujer y casarse con otra, pues creó su iglesia. Pero independiente de eso, nadie nos puede quitar el sentir ser espirituales, porque la grandeza del ser humano no es material, lo material es totalmente ilusorio. Hoy usted puede tener plata, mañana no, hoy tiene salud, mañana no, pero el espíritu es el que siempre va a permanecer. Si entendiéramos eso, disfrutaríamos más la vida. Pues yo creo que nuestros seguidores hoy están disfrutando. Y se los decía en un comienzo, antes de su llegada, que cuando uno conversaba con María Fernanda Cabal, ella no se iba nunca por las ramas, era siempre certera y siempre trata de expresar con radicalidad sus ideas y de defenderlas con una convicción suprema. Y en ello, querida senadora,
nosotros nos hemos encontrado hoy en una definición de país muy complicada. Incluso le confieso que en el marco político nosotros ya no encontramos ni siquiera orilla. Nosotros creemos más bien que tenemos que hacer nuestro propio trabajo y crear nuestros propios caminos. Dada que esa deconstrucción de sociedad que usted habla, pues hoy todos los días la encontramos pues llevada a un volumen mucho más alto, acompañada incluso de todos los sectores y de todas las orillas de la política nacional. A nosotros, mire esos proyectos que están haciendo trámite en la Cámara, que parecen inofensivos, son como imperceptibles. Ese cambio del orden de los apellidos, por ejemplo, aquí que de memoria lo recuerdo, que uno pueda escoger el apellido para ponerse si es del padre o el de la madre. Ese tema del feminismo que la vicepresidenta de la República viene estimulando, destruyendo la masculinidad en Colombia. Esos temas que tienen que ver hoy, bueno, ya ni siquiera del aborto, eutanasia y demás, que muchos los combatimos y nunca logramos definirlos en su propiedad porque resultó la Corte legislando sobre ellos y nunca el Congreso, que era exactamente el que debía haber dado digamos, la palabra final. Y ahora nos vienen otros temas. Senadora, que no puedo perder la oportunidad de tenerla aquí en el estudio, y es el caso, digamos, en los términos de familia, de sexualidad y demás, el disminuir de la pedofilia en el terreno nuestro. La expectativa sexual se lleva hasta los 6 años y ya no se habla de pedofilia, sino es que de relaciones intergeneracionales. O sea, todo se va, como dice el representante de la Cámara, Carlos Eduardo Acosta, en una ingeniería del lenguaje que termina, que llevado de esa manera lo malo se va convirtiendo en bueno y va siendo aceptado por la sociedad. Nosotros eso lo combatimos y nunca lo vamos a aceptar. Y en ello estamos buscando todos los días personas como en su caso, que nos ayuden a que esas banderas de la defensa de principios, de valores, de familia, sean llevados digamos, con esa verticalidad que hoy le oímos en nuestro programa de hoy. ¿Qué pensamiento tiene de estos temas, digamos, de globalismo que hoy ya tienen asiento en la vida nuestra? Este planeta es mi criterio. He leído mucho, me he aproximado en distintas situaciones de mi vida. He tratado de buscar el conocimiento y eso es parte de la madurez de hoy, de la inmadurez del ayer, porque yo trasegué tratando de encontrarle explicación al más allá, y es una inquietud personal mía que no se la exijo a nadie. Es un tema mío en donde ya me tranquilicé, porque uno termina expuesto a todo, expuesto a todas las creencias esotéricas, expuesto a creer en un poco entonces en astrología, me leí los Rosacruces. O sea, llegó en un momento tal ansiedad en mi vida que hoy me da risa, pero yo tenía que vivir eso para volver a entender que es que nosotros tenemos el privilegio de haber nacido con el Evangelio de Jesús. Yo no tengo por qué ir a buscar a Buda, independientemente de que exista un budista, ese es su camino y tampoco tengo derecho a cercenarle su decisión como camino de búsqueda, como el católico. Hay católicos que son felices con la Virgen María, con su rosario. Yo no tengo derecho a cercenar eso porque hay distintas rutas en el acceso al conocimiento y en el acceso a Dios. Pero para mí el regalo más grande es tener un evangelio de una vida de Jesús que lo dio todo por salvarnos. Aprendí que la sangre de Jesús es la más poderosa, pero por sobre todo la fe. Pero entendamos que estamos en un universo físico caído de la luz. Este es un universo desconectado que uno se conecta en oración. Y entre más nos unamos en oración, más fuerza tenemos. Estos son simples ataques contra la civilización humana. Lo que buscan al final es la extinción de la especie. No es otra cosa. El aborto, se sabe que Uy, ahí tuvimos un problema. la naturaleza no les permite procrear. Pero lo que te digo es que esos ataques todos hay que confrontarlos y a veces uno se siente agotado, Ricardo, que uno dice, Dios mío, ¿hasta cuándo más? Pues la mente humana es insondable, la mente humana se inventa toda clase de perversiones. Hoy la gente cree que es perro, o se enamoran del perro, o visten al perro de niño, o se creen un gato, y entonces ahora hay que meterle el gato en la Constitución. Es parte de la loquera, pero yo creo que son etapas que se van superando. O
sea, como etapas que se van decantando, ¿no? Etapas que empiezan sórdidas y después ya encuentran un apaciguamiento. Siempre en oración, siempre. Yo pido todos los días sabiduría y discernimiento. Antes pedía mal, me decían no pida eso, yo pedía cosas que como leen arriba es distinto. Para mí el discernimiento es el camino del éxito. Oh, excelente, senadora. Pues inclusive hoy en una reunión que tuvimos a las 4 de la tarde, propiciada por la embajada, por el embajador propiamente de los Estados Unidos, se estaba hablando del antisemitismo. Y entonces, pues todos intervenían en el cuidado del pueblo de Dios y demás. Pero digamos que cuando en mi caso me correspondió, yo les decía, mire, el antisemitismo es una lucha que hoy existe entre un humanismo que quiere decir un gobierno a través de las ideas del hombre, o precisamente el antisemitismo que significa exactamente un gobierno, pero siempre considerando la soberanía de Dios sobre nosotros. O sea, siempre va a existir esa lucha. Y hoy en Colombia, digamos en el año 2022, no nos vamos a escapar nunca de ese sentimiento. Casi que uno pudiera, de alguna manera, sintetizarlo, es haciéndole la pregunta al colombiano, ¿qué país es el que nosotros queremos? ¿Una Colombia con Dios o una Colombia sin Dios? Escojan cuál es el camino, pero ahí va a ser la toma de la decisión. Esto ya no es de ideologías, esto ya no es de nada de estos temas. Estos son temas que tienen que ver con algunos que siguen creyendo, repito, en las ideas del hombre, y otros que seguimos creyendo por siempre y no vamos a claudicar en ello, en las ideas de Dios. Querida senadora, pues siempre es un gusto poder conversar con usted, poder hablar de estos temas, y lamentablemente estoy viendo, y aquí por el interno me están timbrando, diciendo que ya el programa debe empezar a concluir, pero sí le pediría que, digamos que en esa misma despedida que usted le ofrezca a nuestros seguidores, nos ayude a hacerle claridad sobre una lectura de los tiempos actuales. ¿Cómo siente usted Colombia y cómo la debemos sentir proyectada en los siguientes años más? Y querida senadora, gracias. Dios le pague por habernos acompañado en la noche de hoy. Su respuesta, senadora. Yo creo en la tesis de que Colombia es la tierra prometida. Yo creo en el nuevo Israel y por eso la disputa del bien y el mal es tan fuerte. Yo creo que el mal existe porque tiene permiso también de existir, porque a través de enfrentar el mal nosotros evolucionamos en conciencia, entendemos qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe. Y no podemos abandonar este país. Este país ha pasado por temporadas de violencia terribles. Ahora vemos una juventud completamente descarriada, muy emocional, que no resiste nada, basados en el odio. Odiar es muy fácil, a uno lo odian con cualquier noticia falsa, como las que me sacan a mí permanentemente, que dicen cosas que no he dicho. Y el amor sigue siendo imbatible. El problema es que para yo quererte, tengo que conocerte, para odiarte no. Y la premisa más grande que nos dejó el Evangelio, cuando pasamos de los judíos, del amarás a Dios sobre todas las cosas, que venía de la tradición judía y de la Torá, a conocer lo que era aprender a ser un mejor ser humano, que fue lo que nos enseñó Jesucristo, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese cambio de Dios al prójimo es porque Dios quiere que lo veamos a Él en el prójimo. Por eso todo lo que uno recibe, cuando uno lo da, se le multiplica. Y yo he aprendido a entender esa fórmula infalible. Yo cada bendición que recibo, cada cosa que recibo, siempre le va a sobrar a uno algo para darle a alguien. Inmediatamente florece. Es una fórmula imbatible. Entonces, permanezcamos siempre en oración. La iglesia no va a desaparecer por más ideologías de género que existan. Excelente. Pues senadora María Fernanda Cabal, en nombre de la Hora de la Familia, mil gracias por habernos acompañado en la noche de hoy, y seguramente muy pronto nos volveremos a encontrar. Que Dios me la bendiga a usted y a su casa y a su familia en general. Gracias, Ricardo, por este espacio y por sus oyentes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, ahí oyeron ustedes una mujer llena de verticalidad, una mujer, digamos que en sus palabras se le nota no solamente su transparencia, sino también su pensamiento y su libertad. Estos son exactamente
las personas, los hombres y las mujeres que deben poblar nuestro territorio. Aquellas personas que tengan a Dios en su consideración principal, en el primerísimo lugar. Y a través de él, de ese mismo conocimiento y reconocimiento, es precisamente como en ese gobierno, digamos, divino, es donde nosotros debemos conducir toda nuestra sociedad. Pero para hacerlo, tenemos que ser capaces de llevar a cabo todos los propósitos. No podemos variar, no podemos acomodarnos y mucho menos asimilarnos a la sociedad que nos rodea. Esa asimilación es la que mucho daño nos ha hecho. Esa asimilación es la que incluso uno mismo, o más bien digamos muchos de los nuestros, han empezado a recoger cosas que no son y las aceptan como si fueran. No, nosotros debemos volver a levantar ese espíritu, ese carácter protestante, que lo pudieron ver en María Fernanda Cabal, que se advierte en ella. Es un carácter protestante, pero una protesta que se hace, por supuesto, decentemente y en orden, pero siempre con la determinación fija, sin claudicación. Nuestras ideas, nuestros idearios, todas nuestras convicciones deben estar llevadas a cabo, sin entregar ni una tan sola, ni un solo renglón, ni una coma. Todo lo debemos defender en su máxima expresión. Por eso, apreciados amigos, creo que el programa de hoy nos ha dejado múltiples enseñanzas y creo que ustedes, como yo, reconoceremos que hoy conocimos una María Fernanda Cabal distinta a lo que nos habían dicho de ella y mucho más aproximada no solamente a nosotros, sino a una mejor realidad. Génesis, por favor. Bueno, doctor, no nos resta sino agradecer a todos por su sintonía y recordarles que los esperamos mañana en este programa, La Hora de la Familia, unidos como nación. Los dejamos con las cartas de Ricardo. Feliz noche. Me pregunta, apreciado amigo, sobre el acuerdo de Escazú. Pues mire, apreciado Juan Guillermo, es poco lo que puedo referirle, dado el manejo casi secreto que la ratificación del llamado acuerdo ha demostrado y se ha acordado. ¿Que por qué es casi secreto? Pues apreciado amigo, así lo expreso, dada la firma del acuerdo en diciembre del año 19 en solitario en el seno de Naciones Unidas y ahora con mensaje de urgencia que aparece después del COVID en el Congreso Nacional. Este acuerdo, apreciado Juan Guillermo, nadie lo conoció cuando se firmó y nadie lo conoce cuando se requiere ratificar. Y si solo 11 países, mire lo peligroso, lo ratifican, el poco recomendado acuerdo comenzará a operar. ¿Que por qué no lo recomiendo? Pues mire, apreciado amigo, por una razón sencilla. Y es aquella que dice que los tiempos de Colombia hoy no están dados para un acuerdo de este calado y de este tamaño, aquel que en adelante cubrirá todo el mapa nacional. El famoso acuerdo va a generar un escenario de desestabilidad jurídica y de orden público en materia de derechos civiles, derechos humanos y de participación ciudadana que podría llegar a ser desbordada e incontrolable, dadas las difíciles situaciones de orden público por las que atravesamos desde hace varios años. Pero ¿sabe algo bien curioso? Todo el contenido del acuerdo hoy está plenamente contenido en la Constitución Política, en la ley y en la normatividad administrativa colombiana, lo que lo hace innecesario e irrelevante a los reales y primordiales intereses de la nación. Eso, apreciado Juan, eso se llama duplicidad legislativa, que llaman. Y esa duplicidad tiene veneno y entre muchas razones, déjeme una sola exponerle. Ratificado el acuerdo, quedamos en manos de la llamada convalidación internacional obligatoria para grupos y personas que en nombre del medio ambiente tendrán el poder incuestionable e inevitable de objetar y hasta de impedir cualquier tipo de actividad prevista por la iniciativa de los propietarios para el desarrollo económico nacional. Comenzará a vivirse una llamada autoridad competente y es aquella que otorga poderes discrecionales a organizaciones ambientales ligadas a ONGs
ambientales campesinas, estatales y privadas, y ellas tendrán potestad de participar y detener todo tipo de proyectos en el sector agropecuario y en el sector minero energético nacional. La justificación siempre será el posible daño ambiental, y esa tesis del daño ambiental viene siendo reiterada en el Congreso, en los Congresos de América, y vienen obstaculizando el desarrollo de nuestros países. Quedaremos inertes, sin aire alguno y sin maniobra para el desarrollo de nuestro país nacional. Qué grave es este acuerdo y cuán poco debate ha tenido en el Congreso de Colombia. Ay, Juan Guillermo, mire todo lo que falta por hacer, pero ahora debemos descansar, dado que la jornada es larga y nos debemos preparar, hasta que logremos el día aquel en que cada uno mire hacia su pueblo y huya hacia su tierra, a la tierra que como Colombia hemos recibido como heredad. Y recuerde, si alguien le oye hablando de estos caminos, seguro le dirán que mucho aún nos falta o que me falta. Tranquilo, solo dígale que lo sabemos, que no nos detendremos y que por siempre buscaremos avanzar. Reciba mi cordial saludo, Ricardo Arias Mora. Y si desea seguirme en el día a día por el Twitter, sígame por favor en @RicardoAriasM o por Facebook y YouTube Ricardo Arias Mora, y allí seguramente me va a encontrar. Tenga usted un buen descanso y un feliz día por llegar. Gracias por acompañarnos en la Hora de la Familia.